Hola, buenas tardes. Creo que tienen el micrófono desconectado. Buenas tardes, John Jairo, ¿cómo estás? Estamos a las 7 de la noche en punto, comenzamos con el club de lectura. En este momento estamos en la asesoría virtual de karate. Ok, Cualquier cosa me cuenta. ok, sí. Silenciar. Entonces, Bueno, muy buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy bien. Me da mucha alegría que nos podamos volver a encontrar en este espacio del club de lectura. Hoy continuamos con este libro de Sun Tzu. Vamos con el segundo capítulo. Bueno, con todo lo que nos va a sorprender hoy Juan Diego con su exposición, pues, que le corresponde, que lidera. Es un espacio, a mi juicio, académico, pero también cultural, que nace como una iniciativa de los estudiantes de la Universidad de Antioquia y pues que ya llevamos un ratico con este espacio, creo que de mayo más o menos, si mal no estoy. Bueno, que es un espacio abierto y que me alegra mucho pues tener la oportunidad de acompañarlo cada viernes, de que estamos pues liderando esto. Bueno, así como datos importantes para contarles, vamos a elegir cada uno de los siguientes sábados de agosto como fechas de envío de los videos para los Juegos Interregionales Universidad de Antioquia. Entonces, para que tengamos muy en cuenta esas fechas, empezamos con Quijón, luego con el Quijón de comité, tanto Gojón Comité, Zambón Comité y Pon Comité, y el tema de Cata también. Entonces, para que tengamos muy en cuenta esas fechas, igual yo les voy a enviar un mensajito, les voy a informar antes del lunes, espero. Pero para que lo vayamos como considerando, tanto los monitores para sus procesos de karate, sus procesos técnicos, como todos, pues ir empezando a aprovechar el tiempo y generar esos videos. Esos videos lo vamos a recibir exclusivamente vía mensaje WhatsApp a mí. Y lo vamos a hacer con un video grabado directamente desde WhatsApp. Es decir, no es un video que usted guarde en su teléfono o celular, sino que alguien se lo grabe desde WhatsApp y lo envíe directamente. Porque es un requerimiento técnico que nos hace el ingeniero del sistema del sensei Alexei Navarro para que podamos evitar unos procesamientos muy amplios de memoria y facilite el rodaje de los videos a los jueces y al sistema mismo. Entonces, para que tengamos en cuenta ese artículo. Bueno, 7:04. Yo creo que, Juan Diego, podemos ir comenzando de una vez. Listo, ¿me oyen bien ahí? Se te escucha muy bien. sí, Listo. Un poco agripado y con dolor de garganta, pero bueno. Ah, pero nada puedo hacer ahí sí. Ah, bueno, está bien. coronavirus. Sí, Bravo, no la puede cambiar. ¿En serio? bueno, ¿ya están viendo la pantalla o no se ve? Sí, señor. Sí, Listo. Sabía dale. todo. Bueno, Vale, el video.
No es video, es presentación. ¿Alguien ahí? Ah, ya. Bueno, entonces, siguiendo pues con el tema del libro del arte de la guerra de Sun Tzu, ¿cierto? El sensei hace 8 días nos presentó pues la parte de la evaluación, ¿cierto? Antes de entrar en la acción, que viene siendo pues como los temas que hay que tener en consideración antes de pasar pues sí a la acción, ¿cierto? Entonces, nos hablaba pues de unos principios de como cualidades que debe tener un líder y también consideraciones que tener antes de la batalla. Bueno, aclarando pues que el libro no solo se aplica a lo militar o al combate, sino que también se usa mucho en los negocios y hasta pues como en la vida diaria, ¿cierto? Entonces, lo que vamos diciendo también vayan como mirándolo por ese lado, como de la vida diaria, que se puede aplicar en cuanto a los valores de uno y eso. Ah, bueno, y como dato curioso antes de empezar, por ahí encontré que Sun Tzu no era el nombre de Sun Tzu, ¿cierto? Sino que eso viene a significar como maestro Sun. Entonces, como que el verdadero nombre era Sun Wu. Bueno, pues dato curioso, ¿cierto? Bueno, ya respecto a lo que nos decía el sensei, a modo de introducción, todos esos eh, principios pues, que decía Sun Tzu en cuanto a evaluación se pueden resumir en esto: conocer al enemigo, conocer el terreno y conocerse a sí mismo. Y esto me recuerda bastante a lo que nos decía Miyamoto Musashi. No me acuerdo cómo era esa frase, como que si conoces al enemigo y te conoces a ti, tienes la batalla ganada. ¿Se acuerdan cómo era esa frase? ¿Uno se acuerda? Creo que era algo como si conoces al enemigo y te conoces a ti, tienes la batalla ganada. Si no te conoces a ti, conoces a tu enemigo, o si te conoces a ti pero no conoces a tu enemigo, perderás la batalla. Era algo así, creo. Eso. Bueno, en la presentación voy a ir pues como dando ejemplos como de guerreros de varias partes del mundo y varios tiempos, pues unos poquitos ahí pues como para ejemplificar lo que va diciendo Sun Tzu. Y en este caso me parece muy apropiado poner el ejemplo de los nativos norteamericanos, más que todos los apaches, porque conocían demasiado bien el terreno. Aunque los trataban pues de primitivos, yo creo que era que ellos no necesitaban otra forma de vivir, ¿cierto? Porque ellos vivían pues muy bien en su entorno. Lo conocían tan bien que ellos nunca peleaban en campo abierto, ¿cierto? Ellos se sabían en desventaja respecto al enemigo que tenía armas de fuego y ellos lo que hacían era que atacaban desde los árboles, se lanzaban sobre los europeos. Eh, También, ustedes han visto pues en las películas como que ellos seguían rastros y resulta que es que ellos cuando encontraban una huella o un rastro pues de pisadas, lamían el suelo, o sea, ponían la lengua en la tierra y si sabías al lado era que el enemigo estaba cerca. Tan raro, ¿no? Pero era porque, pues es muy curioso, como ellos caminaban grandes distancias, obviamente iban sudando y ese sudor caía al suelo. Entonces, si sabías al lado era porque el sudor había caído ahí. Entonces el enemigo estaba cerca. Mientras más al lado supiera, más cerca estaba el enemigo. Muy curioso, ¿no? Bueno, y conocían muy bien al enemigo, porque miren pues que ellos adaptaron el caballo, que lo trajeron los mismos europeos, que lo aprendieron a manejar mucho mejor que ellos. Hasta las armas de fuego pues inclusive. Bueno, esto como a modo de introducción, ¿cierto? Entonces el capítulo pues que nos concierne hoy es el segundo, y se llama sobre la iniciación de las acciones. Bueno, si alguno tiene alguna pregunta, un aporte, lo que sea, puede ir hablando durante la exposición, listo, no hay problema. Entonces, nos dice Sun Tzu esta frase muy curiosa. Dice, las armas son instrumentos de mala suerte y emplearlas por mucho tiempo producirá calamidades. Resulta que es que él decía que una batalla no se puede prolongar por mucho tiempo, porque aunque uno vaya ganando,
¿Qué va a pasar después de mucho tiempo? Que los soldados se cansan. O si es una campaña militar que lleva muchos meses, la comida se agota, el agua, todo. Entonces los soldados propios de uno se van a sublevar contra uno, no contra el enemigo, ¿cierto? Entonces dice, una vez que esto pase, por mejores consejeros que uno tenga y mejores decisiones que tome, no va a poder hacer que las cosas salgan bien. Ya todo estará perdido cuando los soldados propios se rebelen contra uno. Entonces, esto me recuerda mucho una historia que escuché por ahí, y es que Hernán Cortés fue quien conquistó México, el español que conquistó México, el que derrotó a los aztecas. Y resulta que es que él estaba viviendo en Cuba antes de ir a México. Bueno, si algún historiador por ahí me corrige algo, estaría pues perfecto en caso de que me equivoque en algo. Y entonces él reclutó unos soldados para ir a derrotar a los aztecas a México. Y entonces cuando llegaron, él se dio cuenta, alguien le dijo que los soldados estaban planeando saquear en la primera parte que encontraran y devolverse a Cuba en los barcos para devolverse a España ya pues como a vivir con lo que robaran. Y entonces él pues tomó como una decisión muy drástica y fue que quemó los propios barcos del mismo. Entonces les dijo, de aquí no nos vamos hasta que no ganemos, ¿cierto? Muy arriesgado pues porque si no ganaban, pues paila, estaban acorralados pues por decirlo así. Pero entonces esto que nos dice Sun Tzu de ser rápido, no es tomarlo a la ligera, ¿cierto? Es como tener un objetivo fijo y en base a eso seguir, aunque no todo salga perfecto. Porque por ahí escuchaba yo una frase de un psicólogo que yo sigo en Facebook, que dice que el perfeccionista se estanca, porque en el momento en que algo sale mal, va a querer que esté bien, ¿cierto? Y se va a quedar ahí, mejorando eso, y se va a estancar. Que lo que hay que buscar es la excelencia, porque el excelente se está mejorando continuamente. Entonces, si algo no sale bien, simplemente va a tratar de mejorarlo en el camino. Entonces, yo creo que va muy encaminado a esto que nos dice Sun Tzu. Bueno, hay precisamente esta frase muy pertinente. Vale más ser rápido que persistente. Bueno, también dice, los que utilizan los medios militares con pericia no activan a sus tropas dos veces. Antiguamente, cuando se hacían campañas militares, las campañas militares son como coger un ejército, cierto número de soldados, y avanzar pues como por territorio enemigo, conquistando hasta cierta parte, o defendiendo, ¿cierto? Y entonces dice que una vez esté conquistado el terreno, no hay que volver a casa, pues, ¿cierto? Sino quedarse en terreno enemigo. Porque si uno se devuelve para después volver, pues va a gastar más plata, va a gastar más recursos, va a cansar más los soldados y es más probable que se rebelen. También nos habla de los recursos y nos dice que, a ver, positivo. Bueno, bueno, aquí me salté una. Bueno, dice que un general inteligente lucha por desproveer al enemigo. Entonces, una vez uno esté en territorio enemigo, no va a traer provisiones, pues por así decirlo, alimento desde el propio país de uno, porque eso va a valer plata, se va a demorar, puede que se la roben en el camino. Entonces, ¿qué aconsejaba él? Los campesinos, en caso de guerra, lo que iban a hacer era vender las cosechas de ellos mucho más caras de lo normal. Entonces él decía, hay que comprar esas cosechas más caras, porque eh, entre más coman mis soldados, menos van a comer los soldados del otro, ¿cierto? Lo que coman mis soldados se lo estamos quitando al ejército enemigo.
A ver, esto tiene mucho que ver con la parte administrativa. Por ejemplo, el sensei que sabe tanto de esa parte, no relaciona mucho esto como con los recursos, hablando como de productos, servicios. ¿Qué dice sensei? Sí, a ver, en un sentido de aprovechar como, pues, digamos, a mi juicio, yo no sé, desde un punto de vista, por así decirlo, negativo, sí, en una competencia un poco desleal, pues si se quiere, siendo un poco voraz en temas de comercio, sí. Eh, Se aplica pues en el comercio cuando es un comercio donde en el mercadeo se denomina océano rojo, que es donde hay más oferta que demanda, ¿cierto? Pero también nos hablaba el señor Luis Carlos hace 8 días de ese código de honor a quien aplicaba, ¿cierto? O sea, si yo tengo que defender a mi familia o a los seres queridos, pues ahí no había respeto como con muchas cosas, ¿cierto? Pero sí, en este momento aplica sobre todo en negocios que se consideran grandes monopolios y todo eso de quitar de cualquier forma la manera de abastecerse a los demás, de abastecer a los demás. Eso se da y pues no es lo ideal realmente, pero se da, se da. Se toma como una guerra y se da. Bueno, lo que dijo el sensei me recordó algo, pues, que se me pasa ahorita. El libro de la guerra se basa sobre dos principios, que era lo que discutíamos hace 8 días, que, ¿cómo era? A ver, dice, la mejor forma de ganar una guerra es sin derramar sangre, ¿cierto? Sin que nadie muera. Y la otra era, ¿cómo fue esta frase que usted dijo, sensei? Que empezamos a discutir sobre el honor y todo esto, no recuerdo bien. ¿Recuerda? Que se basa en el engaño, que el arte de la guerra, El arte de la guerra se basa en el engaño, sí. eso, esa es. Esos son como las dos bases del libro. Listo. Como que se basa en el engaño y que la mejor forma de ganar un conflicto es sin derramar sangre. Bueno, y entonces esto se veía mucho en la antigüedad, lo que hablamos de los recursos. Por ejemplo, ahí vemos soldados romanos asediando pues una ciudad. Pero un asedio no solamente se daba como directamente a los muros, sino que muchas veces lo que se hacía era simplemente acampar a todo alrededor de la ciudad y no dejar que entrara comida. Todos los de adentro se morían de hambre. Y eso de hecho pasó aquí en Colombia, en Cartagena. Ustedes sabían que Cartagena se declaró república independiente algunos meses pues antes de la independencia. Cartagena no quería como unirse pues a esa república federal que planteaba pues la Junta de Santa Fe y se declaró república. Pues porque tenía pues muy buenas defensas, ¿cierto? Era una ciudad pues inexpugnable. Hasta que llegaron los españoles y efectivamente no atacaron Cartagena, pero los mataron de hambre. Eso era como muy común en ese entonces. Ah, bueno, y nos habla también de las recompensas. Nos dice que para motivar a los soldados hay que recompensarlos, pero no se recompensa a todo mundo. Si uno recompensa a todos, no va a haber suficiente para todos, ¿cierto? Entonces él dice, eh, en una batalla de carros, recompensa al que tome 10 carros, o sea, el que más se esfuerce, ¿cierto? Por ejemplo, yo tengo una empresa, supongamos, yo soy el gerente de una empresa, ¿a quién voy a recompensar? Al trabajador que más eficiente sea o el que más trabaje, ¿cierto? ¿Por qué? Porque así los demás se van a esforzar por esa recompensa. Si yo recompenso a todos, pues ya tienen lo que quieren, ya para qué se esfuerzan. Bueno, me volví. Ay, espera un momentico.
Bueno, bueno, y como dato curioso, ustedes sabían que Napoleón leyó este mismo libro y casi todas las batallas de él, pues como que las basaban en lo que decía Sun Tzu. Eso leí yo por ahí. Bueno, y dice que si utilizas al enemigo para derrotar al enemigo, serás poderoso donde quiera que vayas. ¿Cómo así? Cuando uno toma prisioneros en guerra, hay que tratarlos muy bien, porque puede que ellos mismos se pasen de bando y terminen peleando para mí. Entonces, a ver, Napoleón, precisamente, era alguien que hablaba muy bien, sabía motivar muy bien y convencer. Ya él, eh, después de que pasó todo esto de la Revolución Francesa y esto, a él lo exiliaron, lo echaron de Francia. Antes pues del exilio, pues donde murió, a él lo habían echado de Francia a Córcega, que era pues la isla donde él nació. Y él sin permiso volvió solo a Francia, él solo, sin nadie, y mandaron todo un batallón desde París a que lo arrestaran. Y entonces, Napoleón, ¿por qué ríes, Sensei? No, no me estoy riendo, estoy aquí Ah, leyendo ya, una cosita. creo No, que ahora se reía por la historia. no, no, Bueno, no, 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 no. bueno, porque es que la historia es chistosa. Entonces, mandaron todo un batallón, creo que eran como 1000 hombres que mataron a arrestar a Napoleón. Y entonces cuando se lo encontraron, Napoleón les empezó a hablar, como a convencerlos, a motivarlos. Y llegó Napoleón semanas después a París con ese mismo batallón bajo el mando de él. Es muy chistoso, ¿no? Bueno, en sí, esto es como lo que abarca el capítulo, bastante resumido, ¿cierto? Igual es corto, pero tiene como mucho de dónde sacar, ¿cierto? Y hay una historia muy apropiada para esto, ¿cierto? Que es la historia de Miyamoto y de Yoshi. ¿Han escuchado ese nombre? Eh, Miyamoto Musashi. No, no, no. De No, espere, Miyamoto no. Musashi, yo qué. No, no, dije Miyamoto, no. Toyotomi y de Yoshi. Ah, dice Miyamoto. Ah, no, me equivoqué, me equivoqué. No, Tommy. Toyotomi. ¿Lo han escuchado? No. ¿Quién se lo ha escuchado? Ese fue el que antecedió a la era Tokugawa. Eso. Pero entonces resulta que él era hijo de campesinos. Él era alguien pobre. En ese entonces, habrán escuchado a Oda Nobunaga, este que en la foto. Este es muy famoso. No. Creo que era uno de No. de los generales del clan Oda, que tenía pleito con otros dos clanes que estaban en contra de Tokugawa, si mal no estoy. Oda tuvo pleito con todo el mundo. Sí, Eh, a ver, Oda Nobunaga es famoso por ser el unificador de Japón. Japón era como, en ese entonces, era un desorden, el berraco. Que Japón no era un país, por así decirlo, no tenía un gobierno en común, sino que estaba dividido entre muchas familias, los famosos clanes. Los clanes eran familias, y eso era un desorden, el berraco. Eso allá no, cada pedacito de tierra ya estaba ocupado por alguna familia, y eso eran guerras por todo lado, por todo lado. Y entonces, Oda Nobunaga fue precisamente el que unificó todo Japón, el que organizó pues ese desorden. Imagínense cómo era de teso, ¿cierto? Entonces, él tenía un sirviente que se llamaba Hashiba Hideyoshi, que era campesino, era hijo de campesinos, pues, y él lo había contratado para que le limpiara las chanclas y se las llevara. Y entonces, él vio que era muy inteligente y Hideyoshi fue escalando, escalando en la corte de Oda Nobunaga hasta que llegó a ser general. Inclusive se ganó tanto la confianza de él que llegó a ser, por así decirlo, la mano derecha de Oda Nobunaga.
Pero como era campesino, no era hijo de nobles, habían generales que le tenían envidia. Y entonces, ya casi para terminar de conquistar Japón, Oda Nobunaga le dijo a Hideyoshi que se fuera al este de Kioto. Kioto era la capital de Japón, antes de Tokio, ¿cierto? Son ciudades diferentes. Entonces le dijo que se fuera al este de Japón a conquistar todas las tierras del clan Mori, que en ese entonces era el más poderoso de Japón después de los Oda. Entonces le dio solo, creo que 12.000 hombres, que eran muy poquitos para todos los que tenía el clan Mori. Y Oda Nobunaga se llevó el resto. No tenía pues como posibilidad de pedir refuerzos, nada, porque todos los tenía Oda Nobunaga por allá ocupados. Entonces, Hideyoshi no era bobo, ¿cierto? Este es Hideyoshi, el de la invitación. Entonces, él no era bobo, ¿cierto? Sabiéndose en desventaja, él lo que hizo fue que a los dueños de tierras les iba negociando. Entonces, pedacito por pedacito, les fue quitando tierra a los Mori. Y entonces, pues como eran pedacitos tan chiquitos, pues ellos no reaccionaban, pues lo dejaron. Hasta que pues la guerra se fue intensificando, porque ya les había quitado mucho terreno, hasta que llegó a un castillo que se llama Castillo de Takamatsu. Este es el castillo, todavía existe. Y era como decir el último obstáculo ya para ganar, porque era el que defendía el paso en que él podría llegar directamente y matar al líder, al gran líder pues del clan Mori. Pero entonces era muy difícil de atacar ese castillo, porque miren que tiene como, pasa un río al lado, ¿sí ven? Resulta que está en un valle donde pasan varios ríos y alrededor no había bosques ni montañas. Entonces, hacia cualquier lado que se movieran, los iban a ver desde el castillo. Y en el castillo había mucha gente y estaba defendido por un man que se llamaba Shimizu. Era el hijo precisamente del gran líder de los Mori. Entonces, primero Hideyoshi fue a negociar y le dijo que le daba el control de toda la provincia si él se rendía, si rendía el castillo. Y él dijo que no, pues era el príncipe, pues cómo se iba a rendir, ¿cierto? Entonces, bueno, como que ya se esperaba que dijera que no. Y pues lo más lógico hubiera sido que él atacara directamente por los muros, ¿cierto? Pues intentara subir allá. Pero no, él llegó y le dijo a los generales de él que quería que hicieran un dique en el río para inundar toda la región. Y quería que se hicieran 10 días, porque en 10 días empezaba la temporada de lluvia. Y le dijeron, no, pues este man está loco. Ese río tan grande, ¿cómo vamos a hacer un dique aquí en 10 días? Además, no más con palos y arena. Está loco. Entonces, él contrató campesinos de esa misma zona. Hizo un ejército enorme pues de trabajadores. Y en esos 10 días hicieron un dique de 7 metros de alto y 11 metros de grueso. Imaginen cómo era de grande, nomás con palos y arena. Esos restos del dique pues que todavía existen. Y entonces, dentro del castillo, un día se despertaron con un ruido todo extraño y era que habían olas de agua que estaban pegando en los muros del castillo, se había inundado todo. Y pues, como todo estaba inundado, no les entraba comida, nada. Entonces, Hideyoshi esperaba que se rindieran y no, nada que se rendían. Entonces les empezó a tirar piedras con la artillería y nada. Hasta que se dio cuenta que era que Shimizu había pedido ayuda al papá y había un ejército enorme que iba a llegar por detrás de ellos a atacarlo. Y entonces él le pidió ayuda a Nobunaga que estaba al norte. Y él aceptó pues ir como, él personalmente aceptó ir a ayudarle, porque era pues como el último golpe a los Mori y él quería pues como dar ese golpe.
Pero entonces resulta que Nobunaga una noche se quedó a dormir en Kioto, en el templo pues de Kioto. Y uno de los generales de él llegó a cobrarle unas deudas. Y esa misma noche Nobunaga lo mataron pues. Entonces él nunca llegó a ayudar a Hideyoshi. Él murió ahí mismo esa noche. Y entonces al otro día le llegó la noticia a Hideyoshi, justo cuando se estaban preparando para pelear los del castillo, y ya había llegado el ejército del papá del que estaba en el castillo. O sea, estaba rodeado totalmente. Y ya no tenía quien le ayudara. Entonces apenas recibió la noticia, él, pues esperan como que se rindiera o se asustara. Y lo que hizo fue que empezó es que a reír. Pues como que se contentó mucho, porque sabiendo que el que le cortara la cabeza al asesino iba a tener el control de todo el clan Oda, o sea, de todo Japón. Entonces ese mismo día, con el papá y el hijo ahí, él decidió hacer una tregua, pero a cambio pedía la cabeza de Shimizu. O sea, le pidió al papá que le cortara la cabeza al hijo para firmar la paz. Y aceptaron, pues, ¿cómo estarían de mal que aceptaran? Y ese mismo día, Shimizu hizo seppuku en una barquita en medio de la inundación. Ahí pues inclusive hay ilustraciones de eso. Y así se firmó la paz. Y entonces Hideyoshi salió corriendo, literalmente pues salió corriendo a Kioto. Eso es, yo creo que es como correr de Bogotá a Medellín, no, yo creo. Y llegó al otro día, corrió tanto que llegó en un día. Y esa misma noche, ya la cabeza del asesino ya estaba en la plaza de Kioto, ahí expuesta. Y él se convirtió en el más poderoso de Japón hasta ese momento. Inclusive después lideró una invasión a Corea, imagínense. Muy curioso pues que un hijo de campesino en una sociedad tan, pues Jerarquizado. como eso, tan jerarquizada, llegara a ser como el más poderoso de Japón hasta ese momento. Bueno, hasta aquí pues la exposición. Ahora vamos con las preguntas. ¿Listo? A ver, respecto a todo esto que hablamos, como ¿en qué aspectos del karate creen que se puede aplicar esto? Ya sea en un combate, en el mismo entrenamiento, la mentalidad. ¿Qué creen? Bueno, yo sí quiero que participen más los alumnos y los estudiantes que los senseis. Entonces, sí quiero que vayamos participando. ¿Puede repetir, por favor, la pregunta? Bueno, ¿en qué aspectos del karate creen que se puede aplicar todo esto? Pues ya sea en el combate, en el entrenamiento, en la mentalidad, lo que sea. Sensei Efraín. José Sey, buenas noches de nuevo, buenas noches para todos. Agradeciendo este espacio y totalmente, la palabra puede ser enamorado de este espacio que nos ha permitido la Universidad de Antioquia. Un saludo desde Bogotá, desde SKIF de Bogotá. En la sesión pasada pues tuve problemas de micrófono y estuve mordiendo la lengua toda una semana cuadrando esta intervención porque me parece muy importante tratar el tema. Hace 8 días uno de los muchachos decía, bueno, ¿cómo puedo asociar temas del libro El arte de la guerra a mi práctica de karate? Y lo decía ese Luis Carlos, pues hay que contextualizar muy bien este tema, porque estamos hablando de un libro que es el referente desde la antigüedad para efectivamente el arte de la guerra. Es un libro que fue escrito para ganar una guerra, para ganar un combate, para ganar una guerra. Y como lo decía Sensei Juan David, la guerra es cruel. La guerra tiene la virtud de sacar lo más bajo del ser humano. Entonces hay que contextualizar muy bien eso.
porque lo dice el mismo libro, el supremo arte de la guerra es someter a tu enemigo. Y una de las mejores maneras de someter al enemigo es evitar que él entre en combate. ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es la estrategia para hacerlo? Entonces, debilitar la moral combativa del contrincante. ¿Cómo la debilitas? La debilitas mediante muchas maneras. La debilitas primero, lo primero que cualquier estratega militar va a pensar es cortar las líneas de suministro de su contrincante. No solamente la comida, sino fundamental el agua. Por eso en conflictos de la antigüedad no era sorprendente que yo pudiera envenenar las fuentes de agua de mi contrincante, de mi enemigo. Eso en la guerra moderna pues ya está un poquito reglamentado mediante el derecho internacional humanitario, enfocado a los conflictos, etcétera, etcétera. Pero era una práctica común. Es más, era lo primero que se pensaba hacer, envenenar las fuentes de agua de mi contrincante. Otra manera de debilitar a mi enemigo es atacando su espiritualidad o sus símbolos de fe. También en la guerra antigua, lo primero que hacía un ejército invasor al tomar una ciudad era quemar sus iglesias o sus símbolos de fe para debilitar ese espíritu combativo. También, digamos que en estos conflictos modernos está un poquito ya reglamentado el hecho de que no se pueden atacar sitios, patrimonio histórico de la ciudad, de la humanidad, cosas que tengan que ver con la espiritualidad, ¿no? Son edificios protegidos. Y vienen otros temas mucho más fuertes que dominan el espíritu de ese enemigo, que tienen que ver con hechos como la violencia sexual. Muchísimos conflictos en la antigüedad y aún mismo en la época moderna han sufrido temas de violencia sexual, ¿cierto? Entonces, entrar a contextualizar un texto que fue diseñado, es uno de los textos más completos que se manejan en el arte de la guerra, porque habla de doctrina, habla de logística, siendo la logística el principal fundamento de una guerra. Por eso hay temas tan específicos como si va a ser una campaña que sea muy rápida, porque su ejército tiene que tener comida. No estoy pensando solamente en mi contrincante sí necesita comida y necesita agua, pero mi ejército necesita logística, necesita agua, necesita combustible. En los tiempos modernos necesita bienestar el soldado y necesita comunicación, ¿cierto? Entonces, siendo un texto tan completo, hay que ser muy claros en que es un texto escrito para ganar una guerra. ¿Cómo lo asociamos al combate? Entonces ahí entra un discernir muy bien hasta dónde, lo hablaban los chicos la semana pasada, hasta dónde es estrategia y hasta dónde es engaño. ¿Cuál es la frontera que divide esas dos palabras? Y hasta dónde es válida en lo que nosotros hacemos. O sea, es válido, hablábamos de estrategia, entonces bueno, ¿cuál es mi estrategia? Mi estrategia de pronto es mostrarle a mi contrincante que no soy muy bueno con las piernas y en el último momento atacar con las piernas. Es válida, ¿cierto? Es una estrategia. ¿Hasta dónde esto se puede volver un engaño? Hacerme lesionado para que mi contrincante piense que no puedo lanzar ataques con los brazos y en el último momento lanzar un ataque. Entonces entra ahí una frontera moral, lo veo yo, en mirar qué es estrategia y qué es engaño, qué es válido y qué no es válido. Entonces, era lo que les quería compartir, en el punto de vista que les quería compartir con respecto a contextualizar este texto, que fue escrito pensando en una cosa, no fue escrito pensando en técnicas de comité, sino se hace una asociación, se hace una verificación y una adaptación, porque es un libro que también se utiliza en el ámbito de la gestión empresarial. Muchas grandes empresas enseñan a sus ejecutivos técnicas basadas en estrategias sacadas del libro del arte de la guerra, ¿cierto? Pero tienen que adecuarlas a un ámbito de negocios o a un ámbito empresarial. Entonces nosotros debemos tomar conciencia y ser muy, muy, muy cuidadosos en el tema
para adecuarlo a lo que nosotros hacemos al karate. Entonces, muchas gracias. Sensei, muchas gracias a usted. Bueno, ¿qué opinan ustedes al respecto de cómo se aplica entonces todo esto que nos está contando en la noche de hoy, Juan Diego? Karatecas, a ver, ¿qué piensa el Sensei Brian? Pues pensaba lo mismo que el sensei Efraín, que pues en qué punto se convierte esa estrategia ya en un engaño, en hacer trampa, porque digamos pues en muchas ocasiones uno considera que es válido, pero en realidad se está aprovechando como de la buena bondad del otro, en caso del karate pues que digamos es un ámbito ya más marcial, más competitivo, no tanto como de derrotar y someter al contrincante pues hasta que muera o algo así, sino más como de simplemente ver quién es mejor y ya, y pues para ello no hay que emplear como estrategias tal cual, pues literales a lo que es una guerra en sí. Entonces, como sí tenía como la duda general de a la hora de pues aplicarlo a nuestro karate, qué tanto podemos ir a aplicar esa estrategia, ¿sí me hago entender? Pues qué tanto lo podemos aplicar como lo dice el libro, porque pues esto de, digamos, al contrincante, digamos, no darle agua por una semana o algo así, ya me parece como algo injusto y sería como algo que iría como contra mi moral, diría yo. Yo quiero hablar. Eh, bueno, respecto a la pregunta que estamos aquí como hablando, que nos dijo Juan Diego, de cómo aplicar esto en el karate. Digamos, yo podría usar tal cual dice este libro, esos asuntos dentro del karate en el sentido de la guerra conmigo mismo, con mis demonios y cosas así que no me permiten ser exitoso en algo, o, bueno. Entonces pienso que en ese sentido se podría pues emplear muy bien y usarlo así de manera metafórica. O sea, estoy tratando de pensar de qué manera acoplar esto para uno mismo, o sea, que el enemigo sea uno mismo, bueno, las cosas malas de uno mismo, ¿cierto? Pienso que también el plus de karate respecto a esto es el hecho de la regulación de estos asuntos, de que pues sí, de controlar esto, de regularnos, de no ir a atacar pues a todo mundo y al enemigo, sino que de pensárnoslo más antes de ejecutar estas cosas. Ya, eso es lo que tengo como para decir. Yo creo que respecto a lo que decía el sensei Efraín, pues a ver, pues como decía él, pues la guerra es un contexto muy distinto, ¿cierto? Muy distinto a lo que estamos acostumbrados en karate, aunque hacemos combates, es como en un ámbito deportivo. El conflicto siempre lo va a haber, ¿cierto? Porque la misma naturaleza funciona así. Sin violencia no habría evolución, un ecosistema no sería sostenible. Es necesario pues en la naturaleza, ¿cierto? Y de por sí en la naturaleza es como supervivencia del más fuerte. O bueno, no el más fuerte, el más apto. Y el ser humano, el ser humano no tiene garras, no tiene caparazón, no tiene colmillos, ¿cómo se ha antepuesto a esto? Con la inteligencia, ¿cierto? Con el intelecto. Entonces, estas estrategias pueden ser injustas pues en cierto contexto, hablando pues en lo deportivo, pero como decíamos hace 8 días, no me acuerdo quién dijo, en la guerra todo se vale, ¿cierto? Y cuando yo estoy arriesgando ya es mi vida y la de mucha gente y hasta puede que la gente que yo quiero, pues ya es diferente, ¿no? Pues eso pienso yo, porque la guerra ya es
un contexto muy diferente. Ya no es que no voy a tratar de hacerle daño a mi contrincante porque es que es espíritu deportivo, ¿cierto? Ya ahí es al que sobreviva. Pues eso pienso yo. Mira, aquí hay una cosa importante que me parece como fundamental resaltar. El sensei Luis Carlos Toro ahora escribe una pregunta: ¿para qué prolongar una guerra? ¿Para qué prolongar una guerra? La aplicación de este tipo de principios de ir allá, vencer y punto. No continuar enfrascándose después de haber vencido en tomar más posesión o digamos, abusar del tema de la victoria. Pues Sun Tzu lo plantea desde el punto de vista económico insostenible, entendiendo la economía como la administración de cualquier recurso que se necesite para poder movilizar o tener un ejército. Aquí yo identifico dos cosas importantes. Número uno, el objetivo debe ser rápido. Y número dos, la eficiencia de esa forma de vencer. El cómo es lo que nos está hablando, nos contó Juan Diego de cómo se tomaban ese castillo, ¿cierto? Que así y de Yoshi para poder tomarse ese castillo. Eso realmente, a mi juicio, es lo secundario. Lo más importante es el objetivo que usted tenga que ejecutar. Esto en la parte deportiva, pues uno lo puede observar cuando en el reglamento deportivo hablamos del Senshu. Está primando la persona que puntúe de primero. ¿Por qué? Porque es la que básicamente muchas veces va a marcar esa iniciativa y ese dominio del combate. Usted debería ser el primero, como siempre nos lo decía la sensei Raquel, pero ganar rápido un combate, no prolongarlo más. Y si hablamos del tema de los recursos, usted estaría evitando desgastarse más, estaría evitando exponerse a nuevas lesiones o posibles lesiones que la otra persona le vaya a hacer, porque usted podría ganar un combate, pero a causa de su propia salud. Porque usted podría salir lesionado de ese combate que ganó y no seguir combatiendo más. Y eso puede ser una consecuencia de usted haber demorado mucho un combate que posiblemente lo hubiera podido haber ganado. Entonces, pues hablo pues aquí en términos deportivos muy, muy rápidos. Y Kenisatsu es uno de los principios fundamentales del Karate-Do, que es matar de un solo golpe. O sea, que sus técnicas sean contundentes, que sus técnicas sean efectivas. Y eso viene desde Matsumura. Matsumura, digamos que es el abuelo, por así decirlo, del Sensei Funakoshi, en términos pues, de enseñanza de karate. Sí. Ya le doy la palabra al Sensei Luis Carlos. Él fue también justamente, además de quien creó el Kata Basaidai, que era defender o penetrar una fortaleza, porque fue la persona que se estudió el templo del castillo de Shuri muy bien, y estratégicamente pues tuvo mucho más tiempo que cualquier otro general en estudiárselo, porque solamente a la edad de 20 años él ya era el comandante de ese ejército del Shuri. Pues imagínense a alguien de 20 años comandando un ejército grande, ¿cierto? Entonces vivió un tiempo largo y le dedicó mucho tiempo al análisis justamente de ese castillo. Entonces es un tema también de efectividad. Sí, Luis Carlos. Sí, buenas noches para todos. Bueno, lo que hemos estado hablando, el tema de la contextualización. Entonces, a veces nos suena muy raro porque uno dice, no, pero ¿para qué voy a hacer eso? No es que lo hagamos, es que sepamos que eso existe. Simplemente, entonces cuando sabemos que ese asunto existe, el cerebro puede obedecer a unos estímulos de una manera diferente, digámoslo así. A usted no le están diciendo, jale la oreja al enemigo para que se porte bien. No, simplemente le están diciendo, eso puede existir en la guerra.
la contextualización o la descontextualización del karate como un arte de honor, como un arte ahora deportivo, es un asunto. Pero ahora nos convoca es el tema de la estrategia, ¿cierto? Y en el tema de la estrategia les voy a poner un ejemplo bien claro. Nada tiene que ver en absoluto el pincel con la espada. Pero si usted aprende a manejar el pincel, la espada la maneja de una manera impecable. ¿Por qué? Porque usted con el pincel tiene que hacer trazos largos, continuos. No puede haber pausa, porque si usted tiene una pausa, deja el manchón en el papel. Y eso se ve como un error, ¿cierto? Cuando usted traslada el pintar o el manejo del pincel al manejo de la espada o viceversa, entiende una cantidad de cosas que con palabras no se entienden fácilmente. Entonces es como permitirnos que nuestra mente sea amplia, pues no es decir, no, es que aquí estamos formando ninjas, no, ni más faltaba, de eso no se trata. Pero se trata de decir, sí, existen otros mundos, existen otros asuntos que los podemos manejar. Y yo les quiero traer aquí, que aquí tenemos en el grupo una persona que acaba de ganar una batalla muy grande, una batalla contra un enemigo que a todos nos acecha. Y ella es Evelyn, creo que está por ahí. Yo quiero que Evelyn nos cuente lo poco que ha escuchado, cómo pudo ella vencer a su enemigo y que nos hable de su experiencia con respecto a los valores, a los principios y al coraje y a la decisión que le dio el karate para vencer la enfermedad que tuvo. Hola, Evelyn. buenas noches. Sí, hola. Hola. Pues, a ver, con respecto de lo que estamos hablando y lo del karate, respecto a la enfermedad que me dio y cómo logré superarla, pues la verdad me ayudó demasiado en muchos aspectos porque en karate lo que uno le enseña es siempre como mantener esa calma ante como eh, pues cualquier situación, cualquier ataque que te den, tú vas a mantener la calma y vas a analizar qué es lo mejor que puedes hacer en ese momento y qué es lo más efectivo. Yo la superé, pues más que todo porque por el karate también manejaba mucha paz, mucha tranquilidad mental y, o sea, era como estar en, tipo, en un zen, pues, como no sé cómo explicarme, como en un estado. Sí, perdón, Evelyn, un segundito. Es bueno que les expliques, por favor, qué fue lo que superaste y tú cómo aprendiste o cómo sentiste que este enemigo que te atacaba, que estaba en ti misma, lo pudiste dominar, si lo ponemos en el arte de la guerra. Ok, a mí me dio leucemia, que es cáncer de la sangre, y pues, como lo superé siendo, pues, a la hora como de la guerra, como me atacaba, y fue eh, literalmente como invadió todo mi cuerpo, se tenía que atacar directo con todo lo que había, con quimios, radio, y que al mismo tiempo, aunque pues ese ataque fuera muy, pues, mucho, pues muy rápido y muy seguido, y eso me desgastara, pues también generaba a la vez una fortaleza para poder atacar, pues atacar lo que me estaba invadiendo en ese momento. Perdón, Evelyn, ¿tú pudiste engañar a ese enemigo? En cierta forma, sí. ¿Cómo? Eh,
o sea, engañarlo no completamente, sino ponerme como en un estado de que yo soy capaz de enfrentarlo. Yo, yo puedo agarrar todas mis fuerzas y poder atacarlo de la mejor manera posible y aguantar todos sus ataques. Muy bien. Si tú te conocías y si tú te conoces, como dice Sun Tzu, en el arte de la guerra, o para que relacionamos este asunto, el engaño y el conocimiento previo de nosotros, del terreno y del enemigo, nos garantiza la victoria. ¿Por qué? Eso en Evelyn, es exactamente poniendo en el tema en el arte de la guerra y en el arte de la vida y en el tema de la salud, a Evelyn le pasó lo mismo, le pasó lo mismo. Quise colocar como ejemplo a Evelyn porque es una chica muy joven, ya ella obtuvo el primer Dan luego de que estaba pues en medio de esa batalla. Yo también fui superviviente de cáncer, de linfoma non-Hodgkin, y les puedo decir, o sea, cuando uno no tiene claro quién es uno o medianamente claro, es muy difícil enfrentar un enemigo como ese y más un enemigo interno. Entonces, por eso les digo yo, salgámonos del contexto, o sea, no es solamente con el kimono, no es solamente con el karategi, no es solamente en el dojo, no es solamente con el sensei, es en la vida, esto que estamos haciendo, y por esto este conversatorio a mí me fascina, porque es que tenemos que salirnos de un contexto que es solamente póngase el karategi, recite el dojo-kun y listo, y chao, y para la casa. No, 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 esto es para la vida, esto es para, la vida es una constante lucha, una constante transformación. Entonces, yo los invito a todos a que sigamos leyendo, sigamos haciendo una asociación libre, que de eso se trata, y entendiendo de que lo que nosotros hacemos es un camino, ¿cierto? Es un vehículo que nos lleva a un estado X o Y, como es el camino del shodo, como es el camino del origami, del ikebana, es igual. Entonces, yo les solicito, no se cierre, no cierre su mente, que aunque hablemos de sangre, que aunque hablemos de enemigos, que aunque hablemos de muerte, eso es un asunto de esta vida, eso es un asunto de este mundo. La idea es no cerrarnos a estos conceptos, porque mire que, como bien lo decía Evelyn, es un enemigo muy fuerte y todos los días atacaba y atacaba y atacaba. Y Evelyn, porque a mí me tocó también es vivirlo con ella aprendió a esquivar los ataques, ¿cierto? Los ataques de la enfermedad y de ella misma en su mente. Lo igual me pasó a mí, y al que haya tenido una enfermedad catastrófica también le pasa. Entonces, miren, muchachos, que hay que contextualizarnos y llevar esto un poquito más trascendente, porque es un sofisma de distracción cuando les decimos el arte de la guerra, ¿cierto? Entonces, no es solamente eso. Entonces, tengan en cuenta esa experiencia de vida, ese ejemplo que le está colocando Evelyn, lo que yo les acabo de decir de lo que yo también padecí, y la asociación entre el pincel y la espada. Esa es la mejor asociación. Si usted alguna vez pinta, va a sentir cuando maneje un arma o cuando maneje su cuerpo, cómo se asocia ese asunto y cómo vamos asociando una cantidad de elementos que aprendemos en el dojo y elementos que aprendemos en la vida y cómo los vamos mezclando. ¿Para qué? Para ser mejores personas, mejores esposos, ciudadanos, hijos, amantes, compañeros. ¿Listo? Eso es lo que les quería decir. Bueno, aquí yo insisto en lo que tiene que ver con el objetivo. O sea, nunca perder de base el objetivo que uno pues esté como enfrentando, esté viviendo en ese instante, sino siempre tenerlo muy claro y a partir de ese objetivo generar pues esa estrategia para llegar hasta allá. Vencer una enfermedad catastrófica, como lo dice el señor Luis Carlos, ganar un combate, y yo no lo hablo en términos deportivos, sino en términos de mostrar la efectividad de las técnicas de uno, sin importar qué reglamento utilice o si no está utilizando reglamentos algunos, o si usted está en un examen
técnico de karate y tiene que hacer un combate libre, pues la forma de poderlo enfrentar es tener la claridad de ese objetivo y generar una estrategia que sea la más rápida, la más veloz, utilizando la mayor cantidad de recursos que usted tenga en forma inteligente, no alargando guerras, no alargando batallas, no alargando procesos que no hay necesidad de alargar. Porque, perdón, a la larga va a salir muy dañino para usted entre más alargue ese tipo de procesos en los que se encuentran. Y por eso esos procesos pues aplican para la vida, como lo dice el mismo Sensei Luis Carlos Toro. Bien, esa es una de las preguntas, Juan Diego, ¿cierto? Sí, sensei. Bueno, yo creo que al respecto de esa ya hay suficiente claridad. ¿Qué otra preguntita vas a plantear? La otra era muy parecida a lo que terminamos hablando. Precisamente, la primera era cómo aplican eso a karate. La segunda es cómo aplican eso a la vida. Bueno, no, a la vida yo creo que ya fue respondido aquí como ampliamente. No sé si alguien quiere complementar algo al respecto. Me pareció No, relacionado con la vida, más que todo pensado en que cada individuo está pensado en enfrentar también esos miedos, los miedos que pueden ocasionar que no le salga a uno las cosas, enfrentar el que dirán también a veces, más que todo así por así decirlo, ay, me olvidé el nombre. Más que todo influenciado por me olvido. Sí, más que todo eso de lo que piensen los demás acerca de uno. bien. Yo quiero hacer como lectura justamente de esas dos páginas. Pues estamos justamente por lo menos en el club de lectura y sí me parece importante poderlas releer, poderlas tomar. Espero pues para quienes no hayan tenido la oportunidad de leerlas, pues que sea la primera oportunidad de escucharlas y para quienes ya abordaron la lectura previamente, pues poder hacer las reflexiones. ¿Por qué lo digo? Porque este tipo de textos es como los katas, o es como la técnica, o es como cuando se agarra un arma, un bokken, un bow, un yo creo que el sensei Luis Carlos me podrá corregir si estoy equivocado, pero casi siempre uno encuentra cosas nuevas. Casi siempre usted encuentra o formas nuevas o tiene nuevas percepciones al respecto de eso. Igual es este tipo de lecturas. Son lecturas, esta se data más o menos del siglo IV antes de Cristo. Estamos hablando de 2500 años aproximadamente en el que pues este texto ha estado escrito. Entonces, me parece importante y continuamos en la sociedad, en muchos ámbitos, sacándole provecho. Entonces, quiero hacer la lectura de estas dos páginas que me parece importante. Capítulo 2, sobre la iniciación de las acciones. Una vez comenzada la batalla, aunque estés ganando, de continuar por mucho tiempo, desanimará a tus tropas y embotará tu espada. Si estás sitiando una ciudad, agotarás tus fuerzas. Si mantienes a tu ejército durante mucho tiempo en campaña, tus suministros se agotarán. Las armas son instrumentos de mala suerte. Emplearlas por mucho tiempo producirá calamidades. Como se ha dicho, los que a hierro matan, a hierro mueren. Cuando tus tropas están desanimadas, tu espada embotada, agotadas tus fuerzas y tus suministros son escasos, hasta los tuyos se aprovecharán de tu debilidad para sublevarse. Entonces, aunque tengas
consejeros sabios, al final no podrás hacer que las cosas salgan bien. Por esta causa, he oído hablar de operaciones militares que han sido torpes y repentinas, pero nunca he visto a ningún experto en el arte de la guerra que mantuviese la campaña por mucho tiempo. Nunca es beneficioso para un país dejar que una operación militar se prolongue por mucho tiempo. Como se dice comúnmente, sé rápido como el trueno que retumba antes de que hayas podido taparte los oídos. Veloz como el relámpago que relumbra antes de haber podido pestañear. Por lo tanto, los que no son totalmente conscientes de la desventaja de servirse de las armas no pueden ser totalmente conscientes de las ventajas de utilizarlas. Los que utilizan los medios militares con pericia no activan a sus tropas 2 veces, ni proporcionan alimentos en 3 ocasiones con un mismo objetivo. Esto quiere decir que no se debe movilizar al pueblo más de una vez por campaña y que inmediatamente después de alcanzar la victoria no se debe regresar al propio país para hacer una segunda movilización. Al principio esto significa proporcionar alimentos para las propias tropas, pero después se quitan los alimentos al enemigo. Si tomas los suministros de armas de tu propio país, pero quitas los alimentos al enemigo, puedes estar bien abastecido de armamento y de provisiones. Cuando un país empobrece a causa de las operaciones militares, se debe al transporte de provisiones desde un lugar distante. Si las transportas desde un lugar distante, el pueblo se empobrecerá. Los que habitan cerca de donde está el ejército pueden vender sus cosechas a precios elevados, pero se acaba de este modo el bienestar de la mayoría de la población. Cuando se transportan las provisiones muy lejos, la gente se arruina a causa del alto costo. En los mercados cercanos al ejército, los precios de las mercancías se aumentan. Por lo tanto, las largas campañas militares constituyen una lacra para el país. Cuando se agotan los recursos, los impuestos se recaudan bajo presión. Cuando el poder y los recursos se han agotado, se arruina al propio país. Se priva al pueblo de gran parte de su presupuesto, mientras que los gastos del gobierno para armamento se elevan. Los habitantes constituyen la base de un país. Los alimentos son la felicidad del pueblo. El príncipe debe respetar este hecho y ser sobrio y austero en sus gastos públicos. En consecuencia, un general inteligente lucha por desproveer al enemigo de sus alimentos. Cada porción de alimentos tomados al enemigo equivale a 20 que te suministras a ti mismo. Así pues, lo que arrasa al enemigo es la imprudencia y la motivación de los tuyos en asumir los beneficios de los adversarios. Cuando recompenses a tus hombres con los beneficios que ostentaban los adversarios, los harás luchar por propia iniciativa. Y así podrás tomar el poder y la influencia que tenía el enemigo. Es por esto, por lo que se dice que donde hay grandes recompensas, hay hombres valientes. Por consiguiente, en una batalla de carros, recompensa primero al que tome al menos 10 carros. Si recompensas a todo el mundo, no habrá suficiente para todos. Y así pues, ofrece una recompensa a un soldado para animar a los demás. Cambia sus colores de los soldados enemigos hechos prisioneros. Utilízalos mezclados con los tuyos. Trata bien a los soldados y préstales atención. Los soldados prisioneros deben ser bien tratados para conseguir que en el futuro luchen para ti. A esto se llama vencer al adversario e incrementar por añadidura tus propias fuerzas. Si utilizas al enemigo para derrotar al enemigo, serás poderoso en cualquier lugar a donde vayas. Así pues, lo más importante en una operación militar es la victoria y no la persistencia. Esta última no es beneficiosa. Un ejército es como el fuego. Si no lo apagas, se consumirá por sí mismo. Por lo tanto, sabemos que el que está a la cabeza del ejército está a cargo de las vidas de los habitantes
y de la seguridad de la nación. Bueno, ya con esta lectura completa de este segundo capítulo, ¿qué otras ideas y qué otras observaciones se les vienen a la mente a ustedes, además de lo que hemos dicho? Buenas noches. Creo que no me conocen. Muy buenas noches, Laura. Sí, mi nombre es Laura, como dice ahí en el letrerito. Luis me invitó, Luis Toro. Yo no hago karate, no conozco muy a fondo la disciplina, pero digamos que de una u otra forma, pues estos textos, y creo pues que todo este pensamiento oriental es muy aplicable, ¿cierto? Y pues, ustedes mismos lo reconocen también cuando hablan de que un texto como El arte de la guerra se puede aplicar a la economía, ¿cierto? Y digamos que hay un texto oriental que a mí me gusta mucho, que es el I Ching, y cuando los escucho, yo pues no tuve la oportunidad de leer el segundo capítulo, y cuando te escucho como que hago una lectura también a la luz del I Ching, ya hablando de cómo esto se puede aplicar a la vida, y también pensando que me imagino, pues haciéndome una idea de lo que es el karate también. Hay una cosa que tiene el I Ching, y es que en la mayoría de los estados te dicen que no es propicio usar las armas, y eso me parece bien interesante porque en Occidente para todos sacamos las armas, y lo hablo en todos los sentidos, ¿cierto? Siempre estamos a la defensiva con el otro. Los paisas, por ejemplo, muchas veces el vivo vive del bobo, entonces ese pensamiento nos hace siempre estar a la defensiva y con las armas listas, ¿cierto? Y por eso me parece muy bonito esta forma de ver la guerra, que es en donde las armas se sacan ya cuando no hay nada más que hacer, ¿cierto? Y entonces en vez de las armas se usa la afabilidad, porque de un otro modo estas estrategias de alimentarse con el enemigo, o sea, con las provisiones del enemigo, que si lo miramos, por ejemplo, en nuestra vida, como un caso como el de Evelyn, cómo ella se puede alimentar de su propia calamidad para volverse una mejor versión de sí misma, o no sé si en el karate, pero creo que en el kung fu, por ejemplo, tú no usas las armas, tú usas al otro para darle, para atacarlo, ¿cierto? No sé si ese sea como el concepto primordial. Pero eso me parece muy bonito y muy interesante, y creo que todo eso es una excusa también para tomar otras posturas frente a la vida. O sea, todos estos conocimientos que vienen de las artes marciales, me imagino, soy muy ignorante en este sentido, pero me parece muy bacano y muy bonito, sobre todo la línea de pensamiento que hay detrás de todo eso, y es como uno puede hacer una guerra sin sacar las armas, ¿cierto? Cómo uno puede ser victorioso sin sacar las armas, sino usando la fuerza del otro, ¿cierto? Y alimentándose del enemigo, y sacando esa energía del enemigo para volverla nutrición para uno, ¿cierto? Sin necesidad de destruirlo, porque además el esclavo, el prisionero de guerra se puede volver parte de tu ejército. Es como, me imagino como el yin y el yang, ¿no? ¿Cómo puedo volver cómo puedo pasar el yin al yang y el yang al yin?
no sé, como que mezclo todo eso y me parece que al fin de cuentas es un pensamiento que conecta a todo, o sea, que todo el pensamiento oriental tiene todo conectado, ¿cierto? La batalla, la relación con uno mismo, incluso en el I Ching es muy lindo porque hablan de gobernanza. La mayoría de las imágenes hablan de gobernanza. Es decir, a ti te sale una imagen y te sale el príncipe necesita, no sé, resguardarse, pero el príncipe es el príncipe que tienes adentro, o sea, es una cuestión de autogobernanza. Y creo que en el karate también hay una formación que tiene que ver con la autogobernanza para poder entrar en combate. Entonces, bien interesante todo esto, pues muchas gracias a Luis por invitarme y bacano, pues me interesa mucho leer el libro y aprender pues de todo lo que ustedes también no solo saben, sino que experimentan con esta disciplina. Bueno, yo pienso también que se relaciona con esta primera parte del libro de los 5 anillos, cuando habla que la forma de uno conocer el Heijo es conocer cada uno de esos detalles, entendiendo el Heijo como ese camino de la espada. No hay otra forma de ser exitoso en lo que uno tiene, sino es conociendo lo que uno tiene. No hay otra forma. Pues a veces parecen cosas como muy obvias o inclusive cosas muy absurdas como los famosos koans, pero son muy importantes, son fundamentales. La administración de los recursos para que sean eficientes y poder lograr el objetivo es fundamental. Saber cómo encamino yo todas mis energías, todas mis fuerzas para lograr lo que yo deseo es muy, muy importante. En un combate, cuando usted tiene una persona muy grande contra una persona muy pequeña, pensaría uno pues que quien tiene la desventaja es la persona pequeña, pero esa persona pequeña debe saber administrar los recursos de velocidad que tiene, que muchas veces son superiores a la persona de mayor tamaño, porque los segmentos corporales pues se tiene que demorar menos en moverlos porque son más pequeños, ¿sí? Y administrar esa velocidad a favor suyo, ¿sí? No solamente pues pensar en que no va a ser capaz de dominar a una persona grande. Cuando usted va a ejecutar un kata, si es un kata libre, un kata tokui para un examen o para una competencia, usted debe analizar cuáles son las características del kata y cómo su cuerpo se adapta mejor a cuál kata. O sea, si es un kata de potencia, de fuerza, pues normalmente se utiliza para personas que son de mayor peso, ¿cierto? Pero si es un kata, digamos, un poco más habilidosa, que tenga saltos, que tenga más movimientos de agilidad, se prestará mejor para una persona que sea más delgada o que tenga pues unas fibras blancas mejor desarrolladas que unas fibras rojas. Entonces, saber cuál es la fortaleza y también saber cuál es su debilidad, porque también debe jugar con esas debilidades, pues esa administración de los recursos es fundamental y no abusar de ella tampoco. Pienso que en términos de estrategia de batallas, bueno, yo tuve la oportunidad de estar hace ya 3 años, 3, 4 años en Rusia, y en Rusia, en San Petersburgo propiamente, el tema, pues para el tema cultural de los rusos, la guerra es una gran maestra, es una gran maestra. Y cierta ocasión, pasando por las calles de San Petersburgo, había un monumento muy, muy bello, muy grande, y pues Gennady Morozov me habló me dijo, usted conoce a Napoleón Bonaparte, que fue uno de los grandes generales que tuvo Europa, y que lo puso de ejemplo Jairo Juan Diego Paniagua. Entonces, pues, le dije, claro que sí. Me dijo, ese general derrotó a Napoleón. Y es un monumento gigantesco. Entonces luego me decía, ¿usted sabe por qué los alemanes perdieron la guerra contra Rusia?
porque para Rusia no hablan de una Segunda Guerra Mundial, hablan de la guerra contra Alemania, inclusive. Yo creo que ya a algunos les había contado eso. Yo dije, no, ¿por qué? Porque es que ellos no leyeron historia. Y si usted no conoce lo que pasó antes, no podrá vencer en ningún campo de batalla. Claro, ellos fueron torpemente invadidos en diferentes ocasiones en invierno. Y pues los reyes del frío son los rusos. Y lo que hacen ellos, sabiendo que el enemigo se abastece de su enemigo, ellos quitaron todas las formas de abastecimiento para que justamente esos soldados no se pudieran abastecer de nada y estuvieran cansados, con hambre, con frío, que en esos países no es conocido como sí lo conoce a la perfección Rusia, y con armas pesadas y muchas veces sin municiones. Entonces lo que hicieron ellos es aprovecharse de esos recursos y utilizarlos para poder enfocar sus energías y sus fuerzas en un objetivo, analizándolo pues desde el punto de vista de la guerra como tal. Entonces, pues quería como también hacerles ese aporte, pues que leyendo justamente, releyendo, porque ya lo había leído, me surgen, me vienen a la mente pues este tipo de aplicaciones que también son importantes. Bien, no sé qué otros comentarios o observaciones tengan para hacer al respecto de la exposición del día de hoy, de la lectura del día de hoy. Sí, buenas noches. Hombre, Sensei Juan David, yo creo que lo que usted dice es muy importante. Lo que debemos de analizar muy a fondo es que a veces las guerras que suceden son guerras internas y guerras personales. Es decir, si yo aprendo a mirarme interiormente y a mirar qué es lo que me afecta, y me doy cuenta de que hay una guerra interna en mí, y si yo no soluciono primero esa guerra, yo no me puedo proyectar hacia afuera, hacia los demás, y eso hace que todo nos salga de una forma errónea. No podemos lograr muchas cosas, porque yo creo que las guerras, si se hacen de una forma inteligente, de una forma ideológica, de una forma pensante, yo creo que vence más que la fuerza violenta, la fuerza física, que muchas veces las armas, porque como decía una compañera ahí, la gente cuando está muy inquieta, cuando está que no puede dominar esa rabia, esa explosión que tienen por dentro, ¿qué hacen? Utilizan las armas físicas, los revólveres, las pistolas, en fin, todas aquellas que nos producen daño. En cambio, si logramos, digamos, resolver nuestro interior y mostrarnos a los demás de una forma más delicada, más sutil, que la gente nos entienda y conversamos y dialogamos, yo creo que esas guerras se van diluyendo. En resumen, yo creo que el pensamiento es enfocar, digamos, esa guerra de una forma tal de que creamos muchas cosas buenas para nosotros y reflejarla hacia los demás. Eso para mí es fundamental, porque la violencia no entra sino violencia, y eso es lo que debemos de tratar de evitar, eso que está pasando en nuestros tiempos. Muchas gracias. Hay una cosa que me llama mucho la atención, y pues aquí Laura tiene toda la razón en algo, es que hay una relación con todo. John Jairo nos hace una reflexión respecto a esas guerras internas, pero también encontremos este principio de Suki no Kokoro, precisamente como luna. Nosotros no podemos ver estos recursos con claridad, tanto las fortalezas como las debilidades propias y ajenas en mí y en los que podríamos llamar figurativamente enemigos, si nosotros no tenemos esa mente en calma. Si no está la mente en calma, como la laguna está en calma para poder que refleje los rayos del sol, de los rayos de la luna, perdón, y esos rayos de la luna que se vinculan con la sabiduría, pues no se puede obtener ninguna ventaja, ningún enemigo, y menos una ventaja propia.
pues aquí veo una relación bastante importante entre pues, este principio también de Mitsuno Kokoro como una necesidad de esa iniciación de las acciones de las que nos habla el capítulo segundo de Sun Tzu. Bueno, yo creo que podemos ir cerrando por la noche de hoy esta reflexión que me parece bastante importante. Estuve leyendo al respecto de este castillo que nos expuso en la noche de hoy Juan Diego y de este general. Me parece muy interesante que puedan leer y profundizar un poquitico más sobre la historia de este general, la forma en la que él, hijo de un soldado raso, empieza a tener unos ascensos inesperados hasta llegar a ser uno de los grandes hatamotos y daimios de que tuvo Japón, y que le dio, o sea, la forma como los Tokugawa, que eran su enemigo, que era un clan supremamente poderoso, él los convirtió en aliados, y que posteriormente a la muerte de este Hideyoshi, hizo que este imperio Tokugawa llegara al poder y que durara desde finales del año del siglo VI, principios del siglo XVII. Estamos hablando hay una pelea ahí entre los historiadores que se dio en la década de 1593 hasta 1603. Desde esa época hasta 1868, que ahí es donde termina esta era Tokugawa. Hideyoshi es fundamental porque si no hubiera sido por la estrategia que él usó militarmente y políticamente, este clan Tokugawa, que luego fue la dinastía Tokugawa, que marcó la era Tokugawa, no hubiera imperado en Japón. No hubiera. Y fue justamente esta dinastía Tokugawa quien le dio toda la importancia, la preponderancia a la cultura del samurái, que pues desarrolló activamente las artes marciales. Laura. Hola, ¿cómo están? Hola. Bueno, yo quiero hacer un seguimiento de lo que estaban hablando sobre el dominar sin armas. Y pues yo creo que también es resignificar esas armas, ¿no? Porque todos también tenemos como un equipaje, o si lo preferimos, un arsenal, de acuerdo a las experiencias que hemos vivido, que permiten que lidiemos con las situaciones a las que nos afrontamos. Porque siempre nos vamos a enfrentar a conflictos externos o internos, que dependiendo de cómo sea ese conflicto, ya uno sabe cómo lidiar con él, comenzando por si está también en las manos de uno. Porque a veces también siento que uno comete el error de por ejemplo, algo externo, estresarse y querer cambiarlo, cuando es algo que no está en las manos de uno. Por ejemplo, esta pandemia, que lo único que puede estar en las manos de uno es la reacción que hay respecto a, y ahí es donde viene también el dominio psicológico, que si lo queremos aplicar en katadas o en entrevistas de trabajo o en exámenes, lo que serían los suministros de ese enemigo, pues ya por ejemplo, en un combate o en una entrevista de trabajo, porque sí, el examen difícilmente va a tener motivaciones, pero es como lo que suministra ese enemigo, serían como esas motivaciones, esos objetivos. Yo siento que la fortaleza mental respecto a también genera un desbalance, porque efectivamente ambos están buscando que la otra persona perezca para cumplir su objetivo. Pues que perezca en su objetivo, no necesariamente que muera o algo así. Entonces también como esa fortaleza mental respecto a la otra persona puede generar un desbalance. Y bueno, ahí va a complementar Natalia. Buenas noches, bueno, a mí tampoco me conocen, yo soy amiga de Laura. Y yo pues tampoco no sé nada de karate, la verdad. Yo de deporte yo soy patinadora y pues estudio psicología.
y pues de todo lo que han hablado, la verdad me parece muy interesante, pues el tema en general me parece muy interesante. Y así como Laura, me gustaría como recalcar lo de la fortaleza mental, porque igual siento que en cualquier deporte es muy importante como llevar de la mano el comportamiento físico con el mental, porque todo lo que pasa en tu cuerpo afecta a la mente y todo lo que pasa en tu mente afecta a tu cuerpo. Y pues tú eres una unidad y tienes que tratar que este tipo de cosas estén de la mano. Entonces, así como para complementar, cuando la compañera Laura, creo, comentó lo de el I Ching, eh, también pues me recordó mucho que una de las terapias psicológicas se llama la Gestalt. Y la Gestalt es como una especie de meditación en la que tú eh, como que centras tu atención en tu cuerpo y buscas qué malestar hay en tu cuerpo y cómo ese malestar te está afectando emocionalmente o psicológicamente. Entonces, ejemplo, tú estás meditando y te concentras tanto en tu cuerpo y descubres que te duele una rodilla y resulta que el dolor de esa rodilla te está impidiendo, por ejemplo, digamos, en mi caso, patinar y patinar es algo que a mí me gusta mucho y me está afectando emocionalmente también. Entonces es como también aprender a usar todas esas herramientas que no necesariamente son armas, sino que para también sirven como pues para lidiar tus propias guerras mentales o físicas, que es algo que digamos Chomsky recalca mucho y él está muy en contra de que se haga como ese dualismo mente-cuerpo, porque él dice que todo es una sola cosa y que no podemos pensar el cuerpo sin pensar la mente y pensar la mente sin pensar el cuerpo. Y pues ya. Bueno, ¿qué otras observaciones y reflexiones nacen en ustedes? Los escucho. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? No sé, Emerson, Clarisa, ¿qué opina? Johan, Johan Ricardo. Muy bien, chicos. Entonces, si no hay más reflexiones, yo creo que podemos dar por terminado el club de lectura en el día de hoy, en la noche de hoy. Agradecerles por este espacio, al sensei Luis Carlos Toro por apoyarnos en este espacio tan importante, con sus apreciaciones, con toda su experiencia, pues que ha vivido propiamente desde su vida, no solamente en los tiempos en los que estuvo en España, sino también el tiempo que vivió en Japón, y a partir de su formación en su medicina oriental y en psicología también, y toda su experiencia de vida también en arte marcial, propiamente en el Motobu Ryudundi, que es un estilo pues de los más selectos estilos okinawenses que hay, casi que para poderlo aprender originalmente hay que estar en el mismo Okinawa, como varias veces ha estado el sensei Luis Carlos. Al sensei Efraín Molano también agradecerle por este espacio, por estar aquí muy juiciosamente siempre, todos los viernes a las 7 de la noche. Me parece que tiene una experiencia y una formación profesional que es pues apenas perfecta para poder estar compartiendo con nosotros este espacio, y tiene una visión también bien interesante. A todos los demás también, a los invitados del Sensei Luis Carlos, bienvenidos siempre en este espacio, un espacio abierto, amplio, donde todos podemos participar, y me da mucha alegría que haya surgido de los estudiantes de la universidad ese espacio, y que nosotros desde el mismo Dojo Budokan pues lo generemos para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Muchas gracias, Sensei Chao. Juan David. Hasta Gracias. Gracias, chao. Gracias por el ratico. Gracias, hasta luego. Gracias. Muchas gracias, Sensei. Buenas noches para todos. Los
Bueno, muchas gracias a todos y que tengan feliz noche. Hasta luego, que estén muy bien. Ay, ya se acabó esto y yo me... Chao, hasta luego. Que estén bien todos. Hasta luego, Sensei. Chao. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias.